Hola, ya están aquí. Durante este verano he estado probando, jugando y trabajando con las nuevas tintas al alcohol de Cernit. He hecho muchas pruebas sobre varios materiales, he trabajado en superficie y he mezclado y lo cierto es que los resultados son espectaculares. Listas para usar sobre tus materiales favoritos, las tintas al alcohol de Cernit han llegado para llevar tus creaciones a otro nivel. Pasa y te enseño algunas de mis pruebas. Lo primero que voy a contarte sobre estas tintas es que se presentan en botellas de 20 mililitros con una cómoda punta aplicadora y un tapón de seguridad que evitará derrames involuntarios. Para abrir los botes tienes que empujar el tapón negro hacia la botella y solo entonces girar para abrir. A la hora de cerrar también hay que apretar el tapón y girar, ya que de otra manera quedaría abierto y se podría derramar la tinta. Como te decía antes, estas botellas tienen una finísima punta aplicadora que permite hacer vertidos y goteos muy precisos. La verdad es que es una gozada echar solo una pequeña gota sobre nuestro trabajo sin que se inunde la pieza que estamos haciendo. En cuanto a la gama de colores, ¡wow! ¿Qué te puedo contar siendo de Clay & Paint Factory quienes las fabrican? Su amplia gama está formada por un total de 30 botellas en las que hay 23 colores transparentes, 4 colores metálicos que también son opacos, la tinta blanca, que también es opaca, el diluyente y el limpiador. Las tintas al alcohol de Cernit están libres de ácidos y se pueden usar sobre multitud de superficies como papel, cartón, madera, pasta de secado al aire, vidrio, cuero, metal, plástico, cerámica, resina y, por supuesto, arcilla polimérica. Para su aplicación se pueden usar pipetas, pinceles, esponjas, tampones o su cómoda y precisa boquilla. Como te decía al principio, he hecho algunas pruebas que quiero compartir contigo. Y como no podía ser de otra manera, estos primeros test los voy a hacer con arcilla polimérica de color blanco opaco. Acondiciono la arcilla y hago una lámina en el mayor grosor de la máquina de pasta. Usando el rodillo, aliso las líneas que ha dejado la máquina de pasta. Voy a colocar esta lámina sobre el cristal que luego llevaré al horno. Tomando un cortador, voy a ir preparando las formas a las que haré un pequeño agujero usando otro cortador diferente. Hago unas 30 formas y las horneo todas. Con ellas voy a mostrarte cómo funcionan las tintas al alcohol cuando las ponemos sobre la arcilla horneada. Ahora que ya se han enfriado, llega el momento de verter las tintas sobre las muestras, pero como bien sabes, las tintas al alcohol manchan bastante, así que voy a usar un plástico como superficie de trabajo y me pondré dedales de látex para no mancharme los dedos y las uñas. Comienzo por la tinta al alcohol de color amarillo. Recuerda que para abrir el bote hay que hacer presión sobre el tapón a la vez que se gira. Dejo caer unas gotas y las extiendo sobre la muestra de arcilla cocida
usando la punta de la botella. Fíjate en cómo se dispersa la tinta cuando echo una gota sobre la capa anterior sin estar aún seca. Sin embargo, al verter una gota sobre la tinta ya seca, la dispersión que se produce es mucho más lenta, aunque el resultado siga siendo el de obtener zonas de más claridad y más oscuridad de color. Lo que voy a hacer ahora es añadir unas gotas de diluyente o blending solution. Simplemente añado una gota y dejo que se mueva por la superficie coloreada. Como veis, esto hace que los colores se difuminen un poco, creando gradaciones que no presentan cambios bruscos en la tonalidad amarilla. Con el limpiador elimino sin esfuerzo alguno los restos de tinta que haya sobre la superficie de trabajo, las herramientas o incluso sobre las manos. Una gota, un poco de papel y aquí no ha pasado nada. Voy a enseñarte ahora cómo se ven estos efectos usando una tinta marcadamente más oscura como es el color turquesa. En este caso, vierto un par de gotas y extiendo como antes, pero para crear una distribución más uniforme de la tinta voy a usar un pincel de goma espuma. Dejo secar y sigo añadiendo gotas para crear diferentes planos y efectos. También vierto una gota de diluyente. Este proceso lo he seguido para cada uno de los colores del muestrario. Te los enseño aquí. La anterior fue la primera prueba que hice con las tintas al alcohol, pero después de hecha pensé que las arcilleras trabajamos más con las tintas que con la arcilla cruda, así que me puse a hacer otro muestrario. Acondicioné una buena cantidad de arcilla de color blanco opaco e hice una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Usando los mismos cortadores que para las muestras anteriores, hice unas 30 piezas. Volví a colocar el trozo de plástico sobre la superficie de trabajo y a ponerme, esta vez, unos guantes. El procedimiento que seguí fue similar al anterior, solo que esta vez usé una servilleta de papel para extender la tinta. Por lo demás, todo fue igual que con las muestras cocidas antes de verter la arcilla, solo que estas las llevé al horno una vez la tinta estaba seca. Quería ver si había variaciones de color por la acción de la temperatura. Estas son las piezas. ¿Qué es lo primero que observo en cada uno de los muestrarios? Lo primero es que los colores, como viene siendo habitual en The Clay and Paint Factory, son una maravilla. La gama de colores es bastante completa y presenta tonos con variaciones y matices muy interesantes. Además, son miscibles entre ellos, lo que permitirá que apliques la teoría del color con ellos y obtengas una paleta personalizada y única. Los colores son altamente saturados y bastante densos, lo que permite crear una amplia gama de efectos, desde unos tonos muy gruesos altamente pigmentados hasta transparencias muy sutiles tipo acuarela simplemente añadiendo diluyente.
Salvo el color blanco y los tonos metálicos, todas las tintas son transparentes. Ahora voy a comparar el muestrario de piezas cocidas antes de echar la tinta con el de muestras cocidas después de jugar con ellas. La primera gran diferencia que encuentro es el acabado de ambas. A partir de este momento llamaré muestrario A al que hice echando la tinta después de cocer la arcilla y B al otro. Dicho esto, el acabado de las tintas en el muestrario A es brillante cuando dejamos caer las gotas, mientras que en el muestrario B las piezas presentan un acabado entre mate y satinado. El color de las tintas permanece estable y no cambia por el hecho de hornearlas o no hacerlo. Otra diferencia que encuentro entre los dos grupos es que los bordes de las manchas de tinta del muestrario A son más marcadas y afiladas. Algunas parece incluso que vayan a cortar. Mientras que las del B presentan unos bordes más suaves y algo más difuminados. ¿Depende este efecto de la tinta? No, depende de la reacción de la tinta al estar en contacto con una superficie porosa o no porosa. Cuando dejamos descansar las tintas al alcohol sobre una lámina de arcilla sin cocer, se produce un sangrado de la tinta, ya que ésta va penetrando en la lámina de arcilla. De esta manera, los bordes de color se difuminan con el paso del tiempo mientras esté cruda. Cuanto más tiempo pase la arcilla sin cocer en contacto con la tinta, más se incrementará este efecto. Otra cosa que he observado de estas muestras es su mezcla con el diluyente. Este producto es imprescindible para cambiar el espesor de las tintas y obtener resultados completamente diferentes. Además, se puede concluir que con su uso se pueden romper los planos creados por los cambios bruscos de color, consiguiendo degradados que nos muestran una faceta más dulce y suave en el trabajo con tintas. ¿Qué pasa con la durabilidad de las piezas en las que se usa la tinta en superficie? Lo primero que quiero enseñarte es que estas tintas son muy resistentes. Apenas consigo quitar color cuando araño las piezas con las uñas. Así que podrías pensar que no hace falta sellar o protegerlas. Sin embargo, aunque son realmente duras cuando hablamos de arañazos o fricción, no lo son tanto cuando se trata de productos que contengan alcohol. En el caso de que caigan unas gotas de alcohol, la mezcla comenzará a moverse de nuevo, cobrará vida otra vez y se corre el peligro de cambiar el diseño y de manchar aquello que toque. Así que te recomiendo que cuando uses tintas al alcohol en superficie, acabes el proyecto con un producto que selle la tinta. Puede ser resina, barniz, arcilla líquida o lo que se te ocurra. La última cosa que te voy a contar por hoy hace referencia a la resistencia a la luz y los agentes atmosféricos. Lo que hice fue verter un poco de tinta de color verde lima sobre la arcilla y dejarla a la intemperie. Al principio pensé dejarla un par de días durante simplemente día y noche, pero finalmente la pieza estuvo 15 días con sus 15 noches, ya que lo que quería era llevar al límite la tinta. Durante este tiempo ha sufrido temperaturas que oscilaban entre los 20 y los 45 grados centígrados. Sol con un índice de rayos ultravioleta de 9 como máximo. Una luna llena, viento, lluvia. En definitiva, ha vivido en la calle de un pueblo del sureste de España durante 15 días. Y este es el resultado. Mira la comparación con la pieza que hice a la vez y que ha vivido en el taller, con temperatura y luz estables y habitables. Ahora que comparo las dos muestras, puedo observar que el color se ha amarillado un poco en la pieza que ha estado en la calle, aunque el color no se ha degradado tanto como yo pensaba que iba a ocurrir. De hecho, el cambio de color solo es apreciable si lo comparo con la pieza gemela. Si miro las piezas por separado, no se aprecia ese cambio. Como primera conclusión, te cuento que me han encantado estas tintas y los resultados que he obtenido tanto en crudo como en horneado. Color, durabilidad, miscibilidad, transparencia, opacidad son algunos de sus puntos fuertes. Iré mostrándote más en otros vídeos. Hoy me despido de ti con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases.
Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.